Leemos el versículo de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Una vez encontrado, lo leemos todos juntos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Y también todos los que querían ir a Cristo Jesús padecerán persecución. Oremos. Santo y eterno Dios, nos presentamos delante de su presencia para darle gracias, Señor, por su palabra, la que nos alimenta en nuestra vida espiritual, que nos hace el aumentar nuestra fe y nos prepara también, Señor, para la vida que tenemos que desarrollar como hijo de Dios en estos momentos. Se lo pedimos, Señor, en el amor de Cristo. Amén. La vida piadosa, contraria al mundo, es el tema que vamos a desarrollar en esta predicación, basados en este versículo que dimos lectura. La vida piadosa. La vida piadosa es una preparación espiritual de parte de Dios hacia nosotros para estar con las herramientas adecuadas para poder desarrollar la vida como hijo de Dios en esta tierra que no nos pertenece. Y la palabra de Dios es muy clara al advertir que la vida cristiana, nosotros como hijos de Dios, tendremos persecución, porque el mundo no comprende lo que es una vida santa, santificada, apartada para las cosas de Dios. La vida piadosa nos indica una vida santa, purificada, para que nosotros representemos fielmente la condición de ser hijos de Dios. Y vamos a enfocarnos primeramente en qué es la vida piadosa. Y en la Biblia vemos que hay algunos principios y vamos a ir viendo esos principios para poder saber cómo tenemos que prepararnos frente a las persecuciones. Los cristianos, a través del estudio de la Biblia, tienen que ir comprendiendo cuáles son las cosas o herramientas o modelos en las cuales nosotros tenemos que seguir para poder prepararnos y estar, como dice su palabra, dignificando el nombre de Dios por nuestra forma de vivir. Y vamos a irnos primeramente a Deuteronomio capítulo 6. Recordemos un poco la historia antes de ir en los detalles de este capítulo. En el año 1290 a.C., estimadamente, sucede el éxodo, la salida de Israel de los egipcios. Y una de las cosas que sucede ahí con el peregrinaje del pueblo de Israel saliendo de Egipto
una de las primeras cosas que Dios les entrega son las tablas de la ley. Y la ley empieza a regir, a gobernar las acciones de este pueblo que estaba siendo formado el pueblo de Israel. Y después de 40 años de vagar en el desierto, se escribe nuevamente la observancia de la ley, que es lo que está contenido en Deuteronomio. Moisés recibió las tablas de la ley y ahora, de 40 años después, vemos que se repite la observancia de la ley. ¿Para qué? Para prepararlos, porque ellos estaban a punto de introducirse a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, la tierra de Canaán, habían personas que vivían ahí, que eran paganos, que eran idólatras, y cuando iban a llegar ellos a ese territorio, por supuesto que no lo iban a recibir pacíficamente. Iba a haber una lucha, una contienda para que ellos se pudieran establecer en este territorio. Entonces vemos que aquí hay una lectura nuevamente de la ley hacia este pueblo que ahora estaba preparado para ya introducirse definitivamente en la tierra de Canaán. Y lo que dice este capítulo de Deuteronomio, tenemos que destacar 7 principios que le está enfatizando, ¿no es cierto?, hacia el pueblo de la conducta que ellos tenían que desarrollar como pueblo de Dios. Y vamos a ir viendo cuáles son esos principios. La primera cosa es cómo tenían que vivir la fe. La fe. Primer principio. Y ese principio es también para los hijos de Dios en el día de hoy. Nosotros tenemos que encarar, tenemos que ver cómo desarrollamos nuestra vida de fe. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Entonces vemos claramente que la primera cosa que se le pone en este orden de estos 7 principios o lecciones de vida que ellos tenían que desarrollar ya ahí en la conquista de Canaán, también es un principio que nosotros también tenemos que observar en el día de hoy. Ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Nosotros como hijos de Dios hoy día hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Estábamos siendo esclavizados por el pecado que estaba sobre nosotros, y ese pecado que nos condenaba, ¿no es cierto? Gracias a Dios que hemos sido liberados. Se produce un éxodo también en nuestras vidas cuando la sangre de Cristo limpia y borra todo vestigio de pecado en la justicia perfecta de Dios, por el acto de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Y es también para nosotros una lección en el día de hoy de poder observar cuáles son estos principios y también entenderlos
en nuestra cultura, en nuestro tiempo y en la forma de ser que tenemos que desarrollar en el día de hoy. Los principios están por sobre la cultura, por sobre la historia y son permanentes. La segunda lección que se destaca acá está en los versículos 4 y 5. ¿Y cuál es ese principio? Que nosotros tenemos que vivir entregados al Dios de la historia. La historia que se desarrolla en todo ámbito, a través de todo el mundo, no está ajeno a la soberanía de Dios. Dios es soberano absoluto y todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Entonces, segunda cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios es un Dios de poder, que Él actúa con infinita sabiduría por sobre todas las cosas que suceden en nuestra vida como seres humanos. Y dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el ser perfecto de este Dios al cual adoramos. Y Él está pendiente de todas las cosas que nosotros necesitamos en el desarrollo de nuestra vida como pueblo de Dios en el día de hoy también. Después, en los versículos 6 y 7, destacamos una tercera lección para poder encarar nuestra fe. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En este caso, los padres tenían que vivir una vida genuinamente como hijos de Dios. Y en sus hogares tenían que replicar a través de la enseñanza de sus hijos, no tanto por las normas o cosas, ¿no es cierto?, sino que ellos aprenden, los hijos aprenden desde muy temprana edad por el ejemplo que ven en sus padres. Y ese ejemplo tiene que ser fuerte, ¿no es cierto?, para impactar la vida de aquellos hijos que el Señor les ha dado. Y no solamente eso, sino que esto tiene que ir en aumento, entregando su vida genuinamente, ¿no es cierto?, en las manos para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y además dice que los hijos de tus hijos. Entonces, lamentablemente vemos por la historia que muchas generaciones, al cabo de la segunda, tercera generación, estos hijos y los hijos de estos hijos se apartan de los caminos del Señor. Padres piadosos que desarrollaron una vida de fidelidad y sin embargo sus hijos ya están alejándose de la iglesia, de los caminos de Dios. Y es por eso que nos llama a tener una férrea voluntad de vivir efectivamente la vida del Evangelio, de la enseñanza de la palabra de Dios. Versículos 8 y 9 dice: y has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hoy día se habla de íconos. Bueno, los símbolos tienen que ser claros de darles el significado que muchas veces necesitan aquellos hijos en la enseñanza desarrollada por los padres hacia sus hijos. Incluso hay que tener cuidado de qué cosas están colgadas en la pared de la habitación de sus hijos.
vemos que una persona que vivía en el campo, que prácticamente no conocía el mar, sin embargo su hijo quería ser un marinero. Y cuando ya empezó a desarrollar su vida, ¿no es cierto?, a crecer, empezó a estudiar, salió del colegio y se fue al mar para ser un marinero. ¿De dónde había nacido esa inquietud por el mar, por estar ahí en el mar? Un barco que estaba en la pared de su habitación le inspiró para vivir una vida en el mar. Entonces, vemos que muchas veces estas cosas impactan e influyen en las condiciones de la enseñanza, de la educación de nuestros hijos. No es solamente decir de labios que somos hijos de Dios, sino que todo lo que hacemos, las cosas que tenemos, la forma, ¿no es cierto?, como estamos organizando nuestra casa, tiene que ser una consecuencia genuina de que somos hijos de Dios. ¿Para qué decir si hay colgados ídolos, ¿no es cierto? Estos ídolos, un cantante o qué sé yo, un futbolista o cosas así. Bueno, algunos tendrán su equipo de fútbol. ¿Conviene esto para la enseñanza cristiana de nuestra familia? Después leemos del versículo 10 y voy a saltarme hasta el versículo 12 y dice lo siguiente: guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto a casa de siervos. No tiene que haber un olvido, tiene que haber una permanente gratitud de dónde nos ha sacado el Señor y dónde nos ha puesto hoy en día. No tenemos que descuidar, ¿no es cierto?, qué habría sido de nuestra vida si Dios no nos hubiese alcanzado con su salvación. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiésemos seguido la vida sin haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? Y eso es el principio también que leemos en estos versículos que están desde el versículo 10 hasta el 15 y 16. Entonces, tiene que haber un reconocimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Después leemos en el versículo 17: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y harás lo recto y lo bueno en ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Tenemos que, además de estar reconociendo, dando el agradecimiento, tenemos que estar permanentemente enseñando los principios en todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar permanentemente investigando, estudiando a través de un estudio de las palabras de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tiene que ser una cosa permanente, no solamente en un momento. Voy a hacer un curso, ¿no es cierto?, de, 3 lecciones, cómo ser el cristiano perfecto, eso no sirve. Tiene que ser todos los días de nuestra vida, tenemos que estar preparándonos para ir aprendiendo un poco más todos los días de lo que significa la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos 6 principios de lecciones que se están estableciendo
para preparar a este pueblo que iba a introducirse en este territorio en el cual ellos iban a vivir por heredad de Dios en la tierra prometida. Y el séptimo es una advertencia. Y la advertencia, tenemos que tener ojo con este último, la séptima lección, que está en el capítulo 7. Y dice lo siguiente, del 7, del 1 al 3. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Pereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que ti, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ello alianza, ni las tomarás a merced, ni te emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esta tierra en la cual ellos iban a entrar para vivir era tierra donde habían pueblos, y dice que eran pueblos poderosos. Pero la advertencia, primero, es que no tenían que hacer ningún tipo de alianza con aquellas personas que vivían en esta tierra. Ni tendrían misericordia. Bueno, acá dice merced. Merced significa misericordia de ellos. Y además dice que no permitirían por ningún motivo el entregar hijos e hijas en casamiento con aquellas personas que vivían en aquella tierra. Y es un principio que marca mucho la diferencia de establecer una vida santificada, una vida de fe, totalmente apartado. Si no hay cuidado en esto, veremos seriamente dañada la vida de santificación en la relación de nuestra vida con respecto a Dios como hijos de Dios. Entonces hay que tener cuidado. No podemos establecer ninguna alianza con el mundo. No podemos establecer ninguna misericordia con ellos. Nuestros principios son claros y nos apartan del mundo, totalmente de los principios que están establecidos en el mundo, que son contrarios a Dios. Y menos permitir que nuestros hijos tengan matrimonio con personas que no son cristianos. Esta advertencia que da Dios es clara y contundente. Son lecciones de vida de cómo nosotros teníamos que prepararnos, en este caso Israel, y también ejemplo para nosotros. Saltamos a Josué, capítulo 3, versículos 1 al 5. Josué, capítulo 3, versículos 1 al 5. Finalmente llega el momento que estaban esperando por 40 años. Y dice, y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo, cuando vierais el arca del pacto de Jehová vuestro Dios
y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Empero entre vosotros y ella haya distancia como la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Más o menos en el año 1250, en el mes de abril, está sucediendo esto. Y la distancia de 2000 codos, ellos tenían que ir detrás. El arca tenía que ir adelante. Y el arca, 2000 codos, un codo son 45 centímetros. Son 900 metros que tenía que ir adelante el arca. El arca, ¿qué contenía el arca? La primera cosa, las tablas que recibió Moisés cuando le fue entregada la ley. Y eso nos recuerda que delante de nuestra vida, como hijos de Dios, está siempre presente el pacto de Dios sobre su pueblo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que siempre recordar las promesas de Dios en favor de los hijos de Dios. Tenemos una herencia eterna, una vida eterna. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, no para vivir una vida, ¿no es cierto?, totalmente alejado de la mano de Dios, sino que la misericordia de Dios es permanente con nosotros todos los días que Dios ha establecido que vivamos en esta vida. Y nos recuerda esta arca lo que contenía dentro, las tablas de la ley, que es la promesa, la palabra de Dios. Él expresa su voluntad de lo que le pide a su pueblo en observancia en su vida como hijo de Dios. También va la vara de Aarón. Y la vara de Aarón para los pastores era una herramienta que le daba protección a las ovejas mientras ellos estaban pastando. Por lo tanto, para nosotros representa dentro de esta arca, la vara de Aarón, la protección de Dios. No solamente estaban las promesas del pacto de Dios con su pueblo, sino que estaba presente también la protección que daba Dios a este pueblo que iba a introducirse a vivir en Canaán, en la tierra prometida. Y el tercer elemento que está dentro del arca es el maná, que es el sustento. El sustento, que es el cuidado, los detalles, ¿no es cierto?, de nuestra vida, que son cuidados profundamente por el amor de Dios. Estos son símbolos que representan la relación que Dios hace con su pueblo. Nosotros como hijos de Dios, en el día de hoy también somos considerados el pueblo de Dios. Y acá nos dice de que esta arca, a diferencia de estos 40 años, mientras ellos vagaban en el desierto, el arca iba en medio del pueblo. Y cuando se asentaban en un lugar, se colocaban 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 a cada lado. Y siempre el arca estaba al medio de donde ellos estaban habitando.
Pero ahora, al introducirse a la tierra prometida, el arca va adelante y todo el pueblo va atrás. Son 900 metros, ¿no es cierto?, que va adelante el arca. Y eso marca una diferencia de lo que ellos habían vivido durante 40 años. Esto significa que para la conquista, para entrar a la tierra prometida, para poder vivir en el mundo en el cual no nos pertenece ni nos entiende, como es el mundo en el cual estamos viviendo hoy día, tenemos que imaginar que Dios va delante de nosotros. Va delante de nosotros. Él no nos deja solos, sino que Él establece nuestras luchas, nuestras peleas, las hace Dios. Y Él es un Dios victorioso. Y nos asegura victoria a los que somos parte del pueblo de Dios. Él ya no está en medio de nosotros, sino que Él va adelante para conquistar esta tierra, este mundo en el cual hoy día estamos viviendo. Y dice que esta arca, además, era importante porque dice, a fin de que sepáis el camino. Dice, ¿por dónde habéis de ir? Ellos no iban a cualquier lugar. Tenían que ir mirando el arca y ellos tenían que ir siguiendo el arca. No era cualquier camino. Ese camino hoy día es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es cualquier camino, es Jesucristo al cual nosotros vamos siguiendo. Él ha establecido todas las cosas para que nosotros podamos andar seguros bajo la dirección de Dios, bajo su protección y bajo su sustento. No estamos solos, somos el pueblo de Dios y de esa forma nosotros tenemos que dimensionar lo que significa ser un hijo de Dios en el día de hoy. Nos vamos a 2 Timoteo. Pablo, conocedor de la historia de Israel, está repitiendo estos principios hacia Timoteo. Y hay una lucha que se establece con aquellos que son piadosos, que son parte del pueblo de Dios. Y Pablo está preparando a Timoteo para que él, ¿no es cierto?, le está advirtiendo que padecerá persecución. Él ya lo había padecido y muchas veces acompañado del mismo Timoteo. Pero él ya estaba pronto a abandonar, ¿no es cierto?, esta vida y estaba preparando al sucesor que era Timoteo. Y dice claramente en estos versículos, en el versículo 10 dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los hijos de Dios estamos en un lugar donde habita el pagano, el idólatra. Personas que no quieren saber de las cosas de Dios, que no entienden las cosas que son del Espíritu. Y muchas veces sufriremos persecución. Se burlarán de nosotros. Pero recuerden que Dios va delante de nosotros. Y su cuidado, su protección
el sostén está asegurado por la misma presencia de Dios en nuestro favor. El cristiano acá nos dice claramente en este versículo 12 que los cristianos sufrirán, padecerán persecución. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que lo hacen? En el versículo 13 dice lo siguiente: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La Biblia enseña claramente que los caminos del hombre son caminos de muerte, son caminos de perdición. En los hijos de Dios nosotros vivimos, a pesar de estar dentro de la persecución, de ser incomprendidos, nosotros vivimos en esperanza. Una esperanza cierta de la presencia de Dios obrando en nuestro favor. Y finalmente destaca lo mismo Pablo que leíamos en los principios o lecciones de Deuteronomio. Dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En la Biblia se establecen principios, lineamientos del trato de Dios que espera para su pueblo. Las persecuciones, ¿cómo las enfrentaremos? De acuerdo a estos lineamientos. Tenemos que establecer una fe sólida, una fe de acuerdo a los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Vivir intensamente toda nuestra vida como hijos de Dios, una vida genuinamente como hijos de Dios. No solamente algo intelectual que se aprende, ¿no es cierto? Muchas veces bajado a internet se bajan tales o cuales ideas. No, sino que vivir intensamente nuestra vida con una pasión de amar a Dios por sobre todas las cosas. Que el Señor, ¿no es cierto?, coloque ese amor en cada uno de nosotros. Que no seamos parte de esa iglesia tibia, sino que seamos apasionados por las cosas del Señor. Que el Señor nos ayude y nos prepare en nuestra vida espiritual. Más que el temor por la persecución, preocupémonos para vivir vidas santas, genuinamente como hijos de Dios en este tiempo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, agradeciéndole, Señor, por su palabra que nos enseña y que nos anima, Señor, a vivir una vida como usted demanda de su pueblo. Le pedimos la ayuda de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre su iglesia y por todos los cristianos a través del mundo. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.